Hola chicos, esta semana vamos a estudiar sobre la cultura tiahuanaco. Y esta cultura es reconocida por los estudiosos como una de las precursoras del imperio incaico. Así que empecemos. La cultura tiahuanaco o tiwanaku fue estudiada, entre otros arqueólogos, por el alemán Max Uhle, el boliviano Carlos Ponce y el estadounidense Alan Colata. Sin embargo, ya se tenían noticias sobre sus vestigios gracias a los escritos dejados por el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Intermedio Temprano y decayó sobre el final del llamado Horizonte Medio, entre los años 250 a.C. y 1100 después de Cristo aproximadamente, coexistiendo con la cultura wari. Se desarrolló en Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca, en la frontera de los actuales Perú y Bolivia, llegando a ocupar parte de la costa del Perú, el norte de Chile, el noroeste de Argentina y el oriente de Bolivia. Al ser tiahuanaco una cultura longeva, los historiadores le han atribuido diversas fases o etapas, variando en cuanto a su periodificación. Así, por ejemplo, el arqueólogo Wendell Bennett dividió a Tiahuanaco en 3 periodos: temprano, clásico y decadente. Posteriormente, Carlos Ponce señalaría que fueron 5 épocas, estableciendo el inicio de esta cultura en el año 1500 a.C. con el periodo aldeano, el periodo urbano temprano, el periodo clásico y el periodo imperial. Pese a encontrarse en una zona altiplánica, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, los agricultores tiahuanacos supieron dominar la altura y dureza del territorio de la meseta del Collao, controlando los pisos ecológicos y cultivando, por ejemplo, papa, quinoa, maíz, yuca y oca. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca, y la pesca lacustre en el lago Titicaca. A efectos de intensificar su agricultura, crearon un gran número de camellones o guaru para mitigar las heladas nocturnas durante las campañas de siembra, siendo las ciudades de Lucurmata y Pachiri las que destacan por esta técnica de cultivo. Asimismo, realizaron la deshidratación de tubérculos y animales, como la papa y la carne de llama, obteniendo el chuño y el charqui respectivamente, logrando así la conservación de estos alimentos por largos periodos, utilizándolos luego durante las épocas de sequía y escasez. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en el poder religioso. La élite tiahuanaquense ejercía su poder e influencia mediante alianzas y colonizaciones, integrando a varios grupos étnicos y lingüísticos. También gozaban de la posesión de grandes rebaños de camélidos y el control del transporte de los productos que comercializaban. Basaron su economía en las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, comercializando sus productos mediante el trueque con pueblos y regiones con los que lograban tener contacto. Según el arqueólogo Carlos Ponce, se puede establecer que Tiahuanaco contó con al menos 49 gobernantes, hecho que el arqueólogo deduce de la obra Memorias Historiales y Políticas del Perú del cronista español Fernando Montesinos. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado vestigios que puedan corroborar dicha interpretación. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Tiwanaku, su capital, la misma que, según el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, fue un foco de peregrinación con influencia en todo el Andes central. Ubicada en las riberas del río del mismo nombre, al sur de la ciudad de La Paz, presenta plataformas, patios hundidos y pirámides escalonadas, destacando la pirámide de Acapana, Pumapunku, Calasasaya, Coricala y Putuni. Los tiahuanaco eran politeístas, siendo el dios Huiracocha o del báculo la deidad principal y para algunos investigadores, además, sería el mismo dios al que los incas le rendían culto. Asimismo, la evidencia arqueológica indica que los tiahuanaquenses habrían adorado también al dios Chachapuma, el que era representado por una persona con máscara de felino, nariz alargada, con un hacha en una mano y una cabeza trofeo en la otra, por lo que era conocido como el sacrificador. En el ámbito religioso, también debemos mencionar las ofrendas y sacrificios de animales y humanos. Así, en las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico de Acapana, se han encontrado, entre objetos de alfarería, 10 entierros humanos correspondientes a hombres y niños desmembrados sin cráneo, acompañados de camélidos también desarticulados. En el año 2019 se encontraron, mediante excavaciones submarinas,
ofrendas realizadas en la isla del Sol del lago Titicaca, lo que permitió establecer al arqueólogo belga Christophe Delair que los pobladores tiahuanaquenses habrían sido los primeros en ofrendar objetos preciosos en dicha isla entre los años 500 y 1100 después de Cristo. Para Delair, los hallazgos conformados por quemadores de inciensos de cerámicas en forma de puma, restos de llamas juveniles sacrificadas y ornamentos hechos de oro, conchas y piedras ayudarían a comprender el comportamiento religioso de los antiguos pobladores altiplánicos. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los tiahuanaco desarrollaron importantes centros urbanos. Así, además de su capital, podemos mencionar a la ciudad de Concohuancane, centro administrativo a 25 kilómetros al sur de Tiwanaku, donde se halla la construcción de un canal subterráneo y 5 monolitos. Asimismo, se han encontrado restos arquitectónicos como las terrazas de Pumapunku y el templo Calasasaya o Piedra Parada, donde se observa la presencia de monolitos plantados verticalmente, cuya finalidad habría sido el servir como observatorio solar para señalar las estaciones del año. En una de las esquinas de este fabuloso templo es donde encontramos a la famosa Portada del Sol. Este portal lítico fue trabajado en un solo bloque de piedra de más de 4 metros de ancho y 3 de alto. En la parte superior y central se encuentra esculpida en alto relieve la figura del dios Huiracocha, sosteniendo un báculo en cada mano y rodeado de dioses menores. Para algunos investigadores, esta construcción no tendría otro fin que el de representar un calendario astronómico, mientras que una antigua leyenda aymara señala que la enorme puerta guarda un secreto escondido, el mismo que en el futuro ayudará a la humanidad en apuros. Respecto a la metalurgia, los tiahuanaco conocieron el bronce, usándolo para la elaboración de herramientas y armas. Asimismo, trabajaron el oro y la plata para la fabricación de elementos ornamentales, aunque su ejecución fue un tanto rústica en comparación con la precisión con la que trabajaron el arte lítico. En cuanto a la escultura, se han encontrado monolitos de gran tamaño y de carácter monumental, como el fraile o dios del agua y el Benet, que representaría a una autoridad o personaje poderoso que, según algunos investigadores, podría corresponder a una mujer. Ambas figuras fueron esculpidas en arenisca. La textilería fue realizada usando como materia prima la lana de llamas y alpacas, con la que confeccionaron su vestimenta, tapices y mantos pintados que habrían sido utilizados, además, para adornar las paredes de sus templos. Sus diseños fueron principalmente geométricos y representaban animales y deidades como el dios Huiracocha. Su cerámica se caracterizó por ser de elaborada producción técnica e iconográfica. Fue incisa y polícroma, usando los colores rojo, anaranjado, marrón y blanco, con representaciones de animales como el cóndor, felinos y serpientes. Las figuras representativas de la cerámica tiahuanaquense fueron el quero, vaso de cerámica o metal que servía para beber chicha y era usada en ceremonias rituales, y el pebetero, que servía como quemador de incienso en los templos. Tiahuanaco comienza su decadencia a mediados del año 950 después de Cristo, cuando empieza a perder el poder político en sus territorios periféricos, como el Valle de Azapa en Chile y Moquegua en Perú, sufriendo simultáneamente el abandono de su ciudad capital por parte de sus pobladores, siendo esta situación aprovechada por pequeños grupos familiares que empezaron a asentarse en la meseta del Collao. Otro aspecto que podría mencionarse es que su agricultura se vio seriamente afectada como consecuencia del fenómeno del Niño, el que originó sequías y desabastecimiento, haciendo insostenible la supervivencia de esta importante cultura altiplánica. Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, adiós, nuestra clase terminó. Adiós, adiós, nuestra clase terminó.